Malawi, tierra de lagos eternos, leyendas antiguas y cicatrices profundas. Aquí pasó el Dr. Livingstone, buscando rutas y denunciando cadenas. Aquí, el lago fue testigo del llanto de los esclavos y del despertar de un pueblo. Yo vine solo, en moto, sin saber que este país me abriría el alma. En sus caminos polvorientos encontré historias, miradas, silencios y una belleza que no necesita adornos para quedarse contigo. En el capítulo de hoy salimos de Cape Maclear, cruzamos todo Malawi hasta las tierras altas del norte, cruce a la frontera entre Malawi y Tanzania, pasamos noche en Mbeya y acabamos en la granja de Ottoman. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a otro vídeo para el canal, el famoso canal Fernando Sauvaje. Estoy en la tierra de Malawi, especialmente en la zona norte del país, lo que serían las tierras de mayor elevación. Estoy cerca de llegar a la localidad que tiene el evocador nombre de Livingstonia, en honor, evidentemente, del Dr. Livingstone. Y es que este explorador y misionero escocés, que tuvo un peso importantísimo en la exploración de todo el sureste de África, tiene el gran honor de ser el primer europeo que llegó a estas tierras. Malawi, asimismo, fue una colonia británica y se le otorgó el nombre de Malawi en su independencia, que significa la llama roja, en alusión al reflejo de los rayos del sol en el lago. Todas estas tierras son de gran belleza porque es una meseta que sube de manera súbita desde las orillas del lago. No está muy lejos, pero estoy un poquito más hacia el interior. Y es que si bien al principio los misioneros y las primeras colonos se asentaron en Cape Maclear, que es donde estuve estos días atrás, pronto se dieron cuenta que la malaria estaba haciendo estragos y buscaban un punto más elevado. Entonces fundaron la misión de Livingstonia aquí a Ribotas, está casi a 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar. Y nada, pues como digo, Dr. Livingstone estuvo viajando, recorriendo mucho por aquí, denunciando la esclavitud, más bien las caravanas de esclavos que seguían internándose en el siglo XIX, principalmente orientales, para hacer prisioneros. Estos dos últimos días han sido de conducción bastante prolongada, la verdad, y fueron 8 horas y media para hacer nada más que 350 kilómetros, porque la carretera era deleznable, la verdad. Y hoy pues otros 5 o 6 horas para ya llegar hasta aquí a Livingstonia. Voy a permanecer en el norte del país, pues no sé, quizá unos 3 o 4 días más antes de iniciar la incursión en el territorio de Tanzania. Pero bueno, mientras llego a Livingstonia voy a dejaros estas imágenes porque creo que es una carretera verdaderamente especial. Y tras recorrer ensortijadas carreteras y descansar con el lago Malawi a nuestros pies, emprendimos camino hacia Tanzania. Bueno, pues último día en Malawi. He estado estos últimos 3 días en la granja esta Mushroom Farm. Sitio precioso, la verdad. Tienen ahí una granja de permacultura. Estaba acampando, como habéis podido ver, en uno de los sitios más absolutamente increíbles a los que he tenido la fortuna de enfrentarme. Y ahora pues nos estamos yendo. Digo nos estamos porque estoy yendo con unos chavales argentinos y un alemán que he conocido ahí. Vamos a cruzar los 3 juntos la frontera. Hoy salimos de Malawi y entramos en Tanzania. Pero antes de llegar hay que hacer esta bajada
la que todo el mundo ha dicho que es, pues es una auténtica locura, porque son como 8 kilómetros con este tipo de terreno en los que bajas 700 metros o así. Entonces pues hemos hecho un pequeño convoy y los chavales que van en su coche van por ahí por delante. Ahora yo creo que los pillaré porque con la moto al final voy un poquito más rápido, pero sí, es un terreno, desde luego, es desafío, ¿no? Es todo piedra suelta, cantos. Ha llovido mucho estos días, aunque bueno, parece que no hay demasiado barro. Estos se vinieron de Argentina, se compraron el Suzuki Jimny en Sudáfrica. Llevan, no sé, 3 o 4 meses, quizá un poco menos, dando el tour. ¡Vamos, chavales! Así que muy guay, ha estado bien conectar con ellos. Y esta noche nos quedamos todos en una ciudad de Tanzania que se llama Mbeya, me parece, haciendo couchsurfing en una ONG. No te preocupes. Está bien, está bien. Esta parte está bacán, ¿eh? Sí, está hecha mierda. Esta es la peor. Voy a pasar por ahí, pero hay una piedra. Hay una piedra en el camino. ¿Cómo se llama? What's the name? The name of this. ¿Cómo se llama? This. This thing. Name. Comprar esta fruta no he visto en mi vida. Se llama food. Por fuera tiene una apariencia como tan dura como un coco, aunque es verde, tiene cierto pelito. Con la pulpa, con una chirimoya seca. El sabor es medio amargo, nada de zumo. No me gusta mucho, la verdad. Bueno, la voy pasando con mandarinas, pero es que está ultra seca. Menudo paleto. Estaba comiéndome la fruta esta, ha venido la muchacha y me ha dicho: ¿qué haces, hombre? Que eso no se come. Entonces, de la boca, me chupas, la pepita la tiras. Yo me la estaba comiendo como si no hubiera mañana. Bueno, pues a puntito de salir de Malawi y cruzar la frontera por Tanzania, una frontera separada por un río. Malawi ha sido un país que empezó fatal, realmente mal, con todo el tema del robo / pérdida de dinero y documentos en la frontera, pero luego a partir de ahí ha estado bastante bien. Como conclusión o referencias, la verdad es que el país, el sur es bastante más sequito, menos atractivo. El norte es... ¡ah, Dios, cuánto polvo! El norte es mucho más montañoso, más verde, mayor altitud. El lago es una flipada. Y una pobreza... rampante, mucha pobreza. Es el sitio donde más pobreza he visto, es el sitio donde mayor
carencia de productos básicos he visto de todo tipo. La gente muy amable, eso sí. Cuando te alejas un poco de las zonas más turísticas no se habla apenas inglés, la verdad. Y bueno, ha sido un país que me ha gustado. Pero bueno, a Tanzania, que yo creo que va a ser otro mundo. Tanzania, junto con Kenia, yo diría que son los buques insignia del turismo. Kenia, Tanzania es donde viene la mayoría de la gente para su turismo de safari, etcétera. Así que bueno, no sé qué esperarme porque ha sido hasta ahora estos últimos meses han sido bastante salvajes, remotos y demás. Así que nada, voy a ver de salida de Malawi, no que nos pongan pega. De entrada a Tanzania hay que pagar $50 otra vez. Justo cuando me estaba yendo he comprado existe un parásito en el lago Malawi, no recuerdo el nombre, lo dejaré por aquí si puedo. Existe un parásito que ataca a la vejiga y puede provocar cosas súper chungas. Entonces he comprado pastillas, 2 pastillas necesarias preventivas, porque si te has bañado en el lago tienes el riesgo de haberlo cogido. Hello sir, how are you? Good. Okay. Yes. Because I'm working in Tanzania State for agent. I have the team of insurance. Tanzania State. I'm good, I have insurance. No insurance. I have all. What is the Malawi office? Is here? Just go to the strong passport. Yeah, no, I have everything on necessary, so it's all good. That's it. No, that everything, I have everything ready. Go get on the last one. Appreciate it, man. Appreciate it. Bye. Humanos de frontera, manteneos alejados de mí, que habéis proporcionado unas experiencias nefastas. My friend, siempre my friend. ¿Dónde está la salida de Malawi? Hey, do you know where is the border? Malawi. Thank you. Hey guys, enjoy your meal. Do you know what is to get the stamp for leaving Malawi? Can I go up? Leave the bike here. Otro día y otro cruce de frontera. Afortunadamente, esta vez será bastante plácido. A pesar de que habrá individuos que siempre quieran sacar algún provecho, nos mantendremos firmes y cruzaremos sin mayor problema. Habíamos acordado que no te iba a pagar y que no, nunca acordamos eso, tal, y no Claro, pollas. pero ¿entendés? A lo que me da bronca es que el chabón en realidad está entongado con la otra. La que más bronca me da la mina. Claro, es tu labor ayudarte. Claro. ¡Vamos! Bueno, pues otro cruce de frontera ha terminado. Hoy sin tener que lamentar pérdidas, robos, etcétera. Pero una vez más, es que la burocracia de este continente agota a cualquiera. Madre de mi vida. Si no hemos estado 5 horas entre el lado de Malawi y el lado de Tanzania para tramitarlo todo, pagar por aquí, visado por allá. El problema es que esta gente que te quiere ayudar en la frontera están aliados con los agentes de aduanas. Pues la gente de aduanas te proporciona una información errónea para decirte que necesitas la ayuda del otro cuando no es cierto. Todo no está nada claro, te llevan, te traen, en fin, es agotador, es horrible y es sin duda lo peor del viaje, vamos, 100% de este viaje africanus. Han sido un ratito y ahora voy a estar en Tanzania, yo creo que los siguientes 40 días, más o menos. Me han dado visado para 90 días, con lo cual todo bien. Sí, nada, me ha hecho gasolina ahí con la señorita, está tan simpática. Hello. How are you? Beauty. I'm good. Al final estuvimos en una ciudad en Tanzania que se llama Mbeya,
Tras el cruce de la frontera, como dije, hemos estado ahí 2 días. Es una experiencia bastante única e incluso, y diría yo, irrepetible, porque nos quedamos en casa de un muchacho que se llama Jeremiah, con su madre, su familia, cocinamos con ellos, y ha sido una de esas cositas que en los viajes se producen, se dan cuando se alinean los factores y que son muy difíciles que se repitan. Estar conviviendo con una familia tan sana, cocinar todos juntos, conocer de cerca cómo funciona la familia, ha sido verdaderamente bonito, la verdad, me ha encantado. Y ahora estamos más o menos en el centro sur de Tanzania, recorrido hoy como unas 6-7 horas, unos 300 kilómetros. Estoy por aquí circulando y es que estoy yendo a una granja de un señor que se llama Ottoman. No me digáis que no es un nombre chulísimo, Ottoman. Y resulta que este señor es un experto en permacultura y tiene una granja de permacultura. Si voy a venir, voy a estar con él unas semanas, espero. Unas semanas, las que voy a parar un poquito, no va a haber tanta moto, voy a estar ayudando en la granja, aprendiendo cómo funcionan todos los procesos de este concepto de agricultura permanente, agricultura regenerativa, orgánica, y me apetece muchísimo, la verdad. Me apetece muchísimo porque uno de los propósitos de este viaje, no sé si lo he mencionado ya, era explorar un poco estilos de vida más alternativos, unos estilos de vida más acordes al ser humano, un poquito más alejados de la vida en la ciudad, del consumismo, de productos que no son, pues que no comulgan demasiado con los principios de cómo el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? Practicando algo pues mucho más respetuoso con la tierra y con la forma en la que se ha estado haciendo durante miles de años hasta un poco la revolución industrial. Así que nada, estamos aquí circulando por estos caminos muy remotos, la verdad, muy remotos, aquí en Tanzania. Y es que se han venido conmigo los argentinos también. Sí, ¿es por acá? A mí me manda por acá. ¿Vosotros? Había 2 caminos, el de atrás y este. No lo sé, o sea, creo que los 2 llevan al mismo sitio, uno es más rápido, otro no. Así que sí, llevamos ya un ratazo dando vueltas por estos caminos y a ver si llegamos ya pronto. Irmão fate kila yatalon kila mayo Mano fate kila defalon kila hiro kila bago ono jamais Gonna wait until they come. I'm going to wait until they come. Okay, thank you so much. Thank you. Y tras un par de horas de caminos, caminejos y caminuchos, por fin conocimos a la leyenda, el gran Ottoman, con quien iba a compartir un par de semanas en su maravillosa propiedad. Buen camino, ¿eh? Welcome, my friend. Harari.
Let's take the photo because I didn't expect if we can come. How are you? Good, how are you? Fernando. Ottomani. Very nice to meet you, my friend. Ottomani. Yes, welcome my friend. I am Lucas. Lucas, beautiful place. Yeah. ¡Foto! What a place! What a place! Yes, welcome. Incredible, the views. Huh? The views and everything is incredible. Yeah, welcome. Thank you so much. Thank you. Bueno, pues ya hemos llegado a Kukwa Practical Permaculture of Africa. Sostenibilidad ecológica. El camino ha sido precioso, ha sido increíble. Estamos a tomar por saco de todo lo que uno se puede imaginar. Una zona de tierras altas, estamos a 1750 metros. Hemos visto muy poquito de la granja y va a anochecer. Entonces, mañana descubriremos más, pero lo poquito que hemos visto es precioso. Así que nada, vamos a llevar la moto hasta donde voy a estar quedándome las próximas, si todo va bien, semanas. Y con esto vamos a ir despidiendo el vídeo. Los próximos vídeos, la verdad es que yo creo que voy a enfocarme en el proyecto porque me parece chulísimo y me parece interesantísimo. Ottoman nos ha hecho un recibimiento de, bueno, una amabilidad y una bienvenida maravillosas también, preciosas. Así que ¡upa! Nada más se le puede pedir a la vida, la verdad. Como dice mi amigo, pide al universo y el universo proveerá. Así que... ¡Uy, que me caigo! ¡Wow! Que me caigo. Así que esta es nuestra casa. Y con ella me despido. Namu